¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de filosofía, pero ahora encauzado en uno de los grandes exponentes y de los más explotados. Ha sido uno de los filósofos más destrozado, más ocupado en todos los ámbitos, tanto en la historia como en la filosofía, como en la psicología. En todos lados se ha ocupado todos los pensamientos de Carlos Marx. Hasta en la cocina está. Es una, un hombre que su proyección cerebral llevó a hacer toda una revolución y a hacer sus modelos de pensamiento que desgraciadamente estuvieron mal utilizados porque todo el pensamiento, todas las teorías, porque manejó varias teorías, esa era una teoría, un modelo el, para, para Alemania y se ocupó en Rusia. ¿Cuál era la diferencia de Alemania? La diferencia de Alemania es que ellos estaban en la época de la revolución industrial y había industria, había máquinas y ese modelo cabía ahí. Pero como se lleva a Rusia, donde todo era agrícola, por eso no funcionó. Pero se ha ido manejando a través de la historia en todos los ámbitos ese pensamiento. Él era de origen judío askenazi. Era el tercer hijo de 9 hermanos y tuvo 7 hijos. Él va a nacer en 1883, el 5 de mayo, y va a morir a los 64 años en Londres a causa de una pleuritis y una bronquitis no cuidada. Su religión de él era ateo. Eh, Todo este seguimiento del ateísmo lo va a ir manejando a través del tiempo en sus conceptos, porque él era admirador de Epicuro. Entonces aquí va a irse haciendo este modelo que, como ya les digo, tenía esa forma de ese desarrollo de comunismo moderno, y el marxismo se acopló con Hegel, con Federico Hegel. Todas estas teorías que va a ir manejando él, que se van a ir alineando en, en los conceptos de contribución, tanto de valores, pero trabajos, porque él tenía un concepto muy marcado. Él decía que todo lo que se hacía tenía que servir, tenía que aplicarse, porque un conocimiento, si no se aplica, pues son letras muertas. Entonces, uno de sus conceptos que él defendía más era eso, era que lo que se tenía que hacer, lo que se tenía que pensar, se cristalizara, se empleara, sirviera a la comunidad, ¿sí? Y entonces todos estos idealismos y estas teorías que manejaba, porque él metió, en sus teorías metió muchos conceptos, por ejemplo, la plusvalía, todos esos valores que tenía el trabajo. Una persona, aunque no tuviera bienes materiales, con la pura fuerza de trabajo, esa era, una forma de ganarse la vida, y se tenía que pagar fuerzas hombre, que antes estaba descartado. Y entonces aquí va haciendo pues todas esas teorías de clase y de conexiones con conceptos materiales, pero que van a ir aunándose a través de la historia. Eh, Él se va a casar con una baronesa en 1836 y primero conoce a su papá, el varón, y por medio de él va a escalar a esa clase social, porque ellos eran de otra estirpe social. Carlos más era más sencillo, más, no tenía tanto dinero, no tenía tanta forma de poderse realizar. Su esposa se llamaba Jenny von Westpalos. Aquí ellos se van a casar 7 años después, en 1843, cuando ya va a ir pues ya se conocieron, ya están haciendo un tipo de
pues de vida en común y ya pues pretenden ya casarse. Él fue el tercero de 9 hijos que les comento que había en su familia y no hizo el servicio social porque él sufría de debilidad en el pecho, que eso tal vez con el paso del tiempo pues le llevó a la muerte. Y pues aparte que ingerían alcohol, todas en esa época toda la gente fumaba, tomaba alcohol y también acuérdense que Alemania es pues son lugares muy fríos, entonces ellos tienen otro tipo de conducta en cuestión de la contemplación de lo que es el alcohol. Ellos lo ocupan pues con otra mentalidad. Aquí se va a ir involucrando él en un grupo de pensadores radicales, conocidos como los jóvenes eligianos, porque él va a tener concepto de Federico Engel, pero a la inversa. Él es el atacante, él es el que está, los mismos conceptos, pero al revés. O sea, era un oponente. Los hegelianos, que así se llamaban, era como un grupo de críticos supuestamente metafísicos de Hegel. Hizo cantidad de cosas porque hizo novelas como aquella que se llamaba Escorpión y el Fénix. También hizo algunos poemas que aunque no se editaron, pero sí se hizo. Él en esa época estaba aprendiendo inglés e italiano, porque él llegó a dominar pues varias lenguas. Su tesis se llamaba Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Acuérdense que lo que le estaba yo comentando de Epicuro, de ese concepto que tenía él del ateísmo, basado en esto. Cuando termina él su tesis, que fue en 1841, en ella defendía el concepto del ateísmo de Epicuro, como les digo, que Epicuro pues era un filósofo que era pues en la época de Grecia y todo eso, todos esos conceptos de estos griegos que son anti Sócrates, ¿sí? Ante Platón, o sea, eran de los primeros filósofos que iban desarrollando las teorías determinadas que hacían. Con la creencia en Dios, Epicuro pues tenía un franco oponencia, o sea, se oponía a todos los conceptos de Dios Epicuro y de ahí va a sacar Carlos Marx todos esos conceptos del ateísmo que él manejaba. Él va a obtener su doctorado, pero tuvo que cambiar de universidad porque ahí le empezaron a poner como muchas censuras a todos esos conceptos en cuestión religiosa y de la idea que él tenía de la religión, entonces le ponían trabas, se tuvo que cambiar a otra universidad para hacer su tesis, que no eran tan conservadores. Fue periodista en 1842 y él trabajó en un periódico radical que le llamaban La Gaceta. Cuando hagamos un video acerca del periódico, ahí vamos a ver cuándo aparece La Gaceta. Entonces él ya escribía en esa Gaceta su oposición pues socialista en cuestiones también en la política. Ahí conoce a Moritz Moss, que fue el que le presentó a Federico Engel. Aquí va a cerrar los periódicos. Nicolás I va a prohibir que se publiquen todos las gacetas y todos los periódicos, que eso va a ocurrir en 1843. Como vamos viendo, todos estos conceptos a través de la historia en el aspecto de activismo temprano hegeliano, en los periodos que estuvo él en París, porque ahí él es donde se le va a ir desarrollando muchos conceptos que él tenía y los periodos que también transcurrieron en Bruselas y el manifiesto. Cuando se va a hacer todas estas cuestiones, el periodo que anduvo en Colombia y los periodos de Londres y el capitalismo. Cuando aquí se va a ir marcando todo esto de que se traslada él a Londres, que fue en 1849, y que permanece en esa ciudad el resto de su vida. Ahí fue
que fundó esa nueva sede de Liga de los Comunistas. Además estaba fielmente involucrado con la Sociedad Londinense de la Institución de Obreros Alemanes, que realizaban todas sus reuniones en la calle de Grell, Wildim, en Soho. El distrito que él manejaba, que se dedicó a las actividades, que eran dos, la de organización revolucionaria e intentar entender sobre todo las cuestiones económicos, políticos del capitalismo. Durante los años que él permaneció en Londres, que fueron los primeros, y con los que él estaba en una miseria extrema. Pues miren, les quise yo marcar algo de lo que se estaba viendo aquí. También se le muere un hijo porque no tuvo para la penicilina.